A continuación, estudiaremos las reacciones que ocurren en los alquenos y los alquinos. Como dije anteriormente, pues en la clase de hoy vamos a estudiar las reacciones que ocurren en los alquenos y los alquinos. La primera de estas reacciones se conoce como reacción de adición, donde partículas diatómicas, como observamos acá y observamos pues en estas, se encargan de sustituir el enlace entre los dos carbonos, o los tres pues si fuese un alquino, se sustituye ese doble enlace por un enlace entre uno de los componentes, pues, o por enlaces con los componentes de la partícula que reacciona, o de la sustancia que reacciona. Observemos pues que estas reacciones se caracterizan por una fase lenta y una fase rápida. La primera fase, conocida como fase lenta, pues diría que genera un producto que es el carbacatión. O sea, esa cadena de alquenos o de alquinos pasa primero a ser una molécula de carbono con carga positiva. Luego la sustancia que queda forma un nuevo enlace con el carbacatión. Entonces vamos a ver por partes qué pasa. Vamos a borrar acá esta reacción y vamos a observarla. Entonces aquí vemos un alqueno que va a reaccionar con una partícula diatómica. Normalmente son los halógenos los principales en esta reacción. Como vamos a ver, el bromo tiene pues un papel bastante importante dentro de los halógenos para dirigir estas reacciones tanto en alquenos como alquinos. Y observemos la situación. Entonces lo primero que va a pasar es que una de las sustancias, o sea, uno de los componentes diatómicos, en este caso uno de los bromos, va a tomar los electrones del enlace pi del alqueno o del alquino. Cuando esto pasa, entonces la partícula se fragmenta. Por aquí tenemos entonces un bromo y otro bromo suelto. Una de esas sustancias va y se une con uno de los carbonos que tenía el doble enlace, como vemos acá. Cuando esto pasa, entonces la sustancia que se genera es un carbacatión, ¿sí? Puesto que la zona donde quedaban los dobles enlaces, en el carbono donde no se enlazó nadie, pues queda con los protones expuestos hacia esta zona y esto genera una carga positiva. Luego, la otra partícula hace un ataque electrofílico, ¿sí?, sobre esos protones y forma un nuevo enlace, como vemos acá. Ahora, lo característico de esta reacción es que la primera fase pues depende de que se rompa también no solo el enlace entre los alquenos, sino también el enlace entre la partícula diatómica. Entonces es una fase que conocemos como lenta. Ya una vez se genera el carbacatión, que es esta sustancia cargada positivamente, pues el otro compuesto que se quedó con los electrones enlazantes de acá, se quedó este compuesto con esos electrones, pues hace un ataque electrofílico sobre el núcleo de ese carbono, ¿sí?, formando un nuevo enlace de una forma mucho más rápida. Como podemos ver, aquí hay diferentes representaciones, puesto que estas partículas pueden formar estructuras de formas isoméricas, como vemos acá, donde pues la reacción puede darse en dos puntos. Puede que el enlace entre la partícula diatómica se rompa antes de que uno de los dos componentes induzca la ruptura del enlace doble del alqueno del alquino.
O puede que la partícula se una polarizándose, esta sería la fase lenta. Aquí se unió la partícula, se unieron los dos átomos, no uno solo, y después de unidos se polarizan y uno de ellos se lleva los enlaces o los electrones enlazantes, se genera un producto de tipo carbacatión y el otro componente entraría a participar en la reacción luego de que se forme el carbacatión. Entonces miren que esas sustancias diatómicas pueden establecer la ruptura del enlace doble o triple de las sustancias orgánicas, sea primero porque la estructura diatómica rompe sus dobles enlaces, como es este caso. Primero se rompió el doble enlace en la estructura diatómica, luego una de las moléculas de bromo formó un enlace con uno de los carbonos que tenía el doble enlace y después de generar el carbacatión ataca la otra molécula de bromo al carbacatión por medio de un ataque electrofílico. En el caso de abajo, entonces vemos que se unió fue la partícula diatómica, una vez se unió se polarizó, después de polarizarse pues una de las moléculas de bromo, la que no está enlazada a la cadena de carbonos, se lleva los electrones, el producto de esto es un carbacatión que puede adquirir diferentes configuraciones como vemos acá. Luego de esas configuraciones llega el segundo elemento, hace el ataque nucleofílico y generamos el producto, ¿sí? Muchas sustancias pueden generarnos esto, ácidos como vemos acá. Normalmente los compuestos halogenados son los que más nos favorecen esta condición y podríamos decir en términos generales que todas las moléculas que tengan capacidad de polarizarse podrían pues dirigir este tipo de reacción. Sin embargo, pues los halógenos son los más representativos y entre ellos el bromo. Adicional a la reacción de adición por halógeno, debemos tener en cuenta algo siempre, ¿sí? Una de las moléculas del halógeno hace un ataque electrofílico sobre la sustancia, generando el carbacatión, como vemos acá. Esta sustancia hizo un ataque nucleofílico sobre esta región. ¿Y por qué es lenta esta reacción? Porque pues necesita generarse que esta estructura sea un nucleófilo, o sea, que tenga la capacidad de atraer esos electrones. O sea que debería de esperarse el tiempo en el cual los electrones enlazantes quedan más distribuidos hacia esta zona. En ese momento entonces él puede funcionar como un electrófilo, ¿sí? Atrayendo esos electrones y formando un enlace allí. Ahora, ya él deja los electrones enlazantes en la otra molécula y este se convierte en un nucleófilo que ataca al carbacatión. Aquí vemos entonces cómo este halógeno, este también tiene halógeno, este también tiene halógeno, y el agua y los ácidos también nos pueden generar reacciones de adición, ¿sí? En el caso de los halógenos, pues el mecanismo lo vimos la diapositiva anterior. En este caso nos vamos a centrar un poco más en el mecanismo que hace el agua como ácido o los ácidos como tal. Ácidos, aquí tenemos este, tenemos este, tenemos este, tenemos este. De hecho ahí el agua está donando protones y entonces vamos a ver cómo participa pues como un ácido. La primera condición es que el ácido en presencia de agua le dona protones al agua y forma el ion hidronio, ¿sí? H3 o más. Luego el ion hidronio, como observamos acá, en este caso el ion hidronio dona un protón a la estructura, el protón se une por este punto en este caso formando una saturación en ese carbono y los electrones que estaban aquí en este doble enlace pasaron aquí a formar un enlace con el hidrógeno. Esta región del carbono queda con sus protones expuestos, ¿sí? Se genera la fase lenta. Siempre la reacción de adición deben tener presente que el objetivo de la fase lenta, por el mecanismo que sea por un ácido, sea por un halógeno, pues el objetivo es obtener un carbacatión. Y miren, acá obtuvimos el carbacatión en la fase lenta. Luego la molécula de agua entra y de forma rápida reacciona con el carbacatión
¿sí? Hidratando la molécula, aquí entró el agua completamente y formó un enlace, pues la estructura total del agua, el H2O está enlazado a la estructura del carbacatión, y el oxígeno queda, pues en este caso, con unas zonas expuestas o el fragmento donde está la partícula del agua se polariza, luego llega una molécula de agua nuevamente y funciona como una base, quitándole protones y formando un alcohol. Como vemos acá, uno de estos protones se vino para acá, para el agua, formamos nuevamente el ion hidronio. ¿Y qué producto tenemos? Un alcohol. Si fuese un alquino, entonces lo que va a pasar primero es que se devuelve a la condición de alqueno, y después de la condición de alqueno forma el carbacatión. Después de formar el carbacatión entra el agua a hidratar, y después otra molécula de agua funciona como una base, quitándole el protón a esa molécula hidratada y generando un alcohol. Aquí pues observamos el mecanismo cuando es un ácido, ¿cierto?, que le dona protones al agua. El agua aceleró la reacción por el hecho de que genera iones hidronio, y los iones hidronio pues son los que favorecen la generación del carbacatión, hace que la reacción pase de la fase lenta a la rápida, y luego otra molécula de agua la hidrata, siguiendo, conservando pues una molécula polarizada. Luego otra molécula de agua ingresa, le quita un protón, funciona como una base, se lo lleva, genera el ácido disociado que es el ion hidronio, y pues obtenemos como resultado un alcohol, sea para alquinos o sea para alquenos. La única diferencia entre los dos es que el alquino se demoraría más porque tendría una fase en la cual debe pasar de su estado alquino a su estado alqueno, y finalmente pasaría pues a la molécula saturada. Observemos acá esta estructura, el eteno, lo vamos a tratar o a poner a reaccionar con ácido sulfídrico, generando un ion llamado etilhidrógeno sulfato. Como podemos observar, este ion pues pierde un protón, dona un protón al agua, se carga negativamente, y cuando se carga negativamente es que puede hacer la reacción, ¿sí? Entonces pues entra esta molécula, entra toda la estructura que sería la parte disociada, sin este protón, lo voy a borrar ahí, y formamos esta estructura, ¿sí? Una vez tenemos esta estructura, pues vuelve la molécula de agua. La molécula de agua lo que va a hacer en este caso es sustituir el grupo funcional donde está el ácido. Pues básicamente lo hace donándole protones al ácido, le dona un H más a esta sustancia, que en este caso estaría cargada parcialmente negativa. En este caso, pues acá, ¿qué haríamos? Se formaría un ataque nucleofílico, ¿sí? Esto es un electrófilo, perdón. Entonces formaríamos acá esta estructura, saturaría el enlace, sale y entra el OH- que quedó a estabilizar el nuevo carbacatión. Normalmente las sustancias que son de origen alqueno y que son de origen alquino suelen tener, como observamos acá en la figura, ¿sí?, regiones difusas con alta densidad electrónica. La diferencia con los alcanos es que la densidad electrónica alta de los alcanos está muy limitada, ¿sí? Está muy limitada a una región. En cambio, la densidad electrónica de los alquenos y de los alquinos se distribuye de una forma más difusa. Eso genera que los electrones sean menos influenciables por las fuerzas de atracción de los núcleos de ambos carbonos, tengan más libertad de movimiento y sean más reactivos. Normalmente es mucho más reactivo un alqueno que un alcano, y a su vez un alquino que un alqueno. Aquí, como podemos observar, las energías para romper un enlace triple,
un enlace doble y uno sencillo son muy diferentes. Obviamente esta estructura tiene mucha más energía que esto, no se confundan con eso. Y tiene mucha más energía a su vez que el alqueno. ¿Qué pasa acá? Pues resulta que si bien la estructura de 3 enlaces tiene más energía que la de 2 y la de 2 que la de 1, pues es mucho más fácil romper un enlace triple y volverlo un enlace doble. A su vez es mucho más fácil volver un enlace doble, o se requiere de menor energía para volver un enlace doble, un enlace sencillo, pero sí se requiere de muchísima energía para romper un enlace simple como tal. Entonces la lección acá es que los enlaces pi son mucho más fáciles de romper que un enlace sencillo. Ahora obviamente pues el alqueno y el alquino tienen su enlace sigma, el enlace fuerte, sumando con 2 enlaces o 3 enlaces tipo pi. Entonces en ese caso pues por eso podemos observar que pues, es mucho más fácil romper los enlaces pi en un alquino que en un alqueno. Y una vez el enlace pi de los alquenos se rompe, pues podemos formar un alcano. Aquí también vemos pues un ejemplo claro de eso. Esta reacción pues tiene una sustancia que está favoreciendo esa condición de ruptura de enlaces. Y observemos pues que se requiere mucha más energía para romper ese enlace sencillo que el doble o el triple. Dentro de las reacciones de sustitución es muy común encontrar la halogenación en este tipo de compuestos, donde los enlaces triples y dobles pues son sustituidos por enlaces entre el carbono y un elemento halogenado. En este caso el bromo es de los elementos más reactivos para esta reacción. Recordemos también que pues, el tipo de hibridación que tienen las estructuras pues favorecen la generación de sustancias como el carbacatión. Y una vez se genera el carbacatión, en esta reacción también de halogenación o adición con un halógeno, pues necesitaríamos la generación de un carbacatión independiente de si la condición está en hibridación sp, como son los alquinos, o si la sustancia está en hibridación sp2, como son los alquenos, ¿sí? Aquí podemos observar que normalmente, o más bien lo que ocurre cuando un alquino se descompone, no es que él se va, o cuando un alquino se satura, no es que va a brincar de alquino a alcano, sino que básicamente va a tener una transición intermedia, un estadio intermedio, donde él se vuelve un alqueno, ¿sí? Posterior a la formación del alqueno, desde el alquino, viene la formación del alcano. Los ácidos, como sabemos, son sustancias que donan protones, ¿sí? Y en la condición de donar protones, pues favorecen que se rompan los dobles enlaces entre los alquenos o alquinos. Si fuera un alquino, entonces romperíamos primero el doble enlace de alquino, se formaría un alqueno y posterior a eso el ácido donaría otro protón, formando el alqueno, un alcano. Como vemos en este caso, pues vemos dos reacciones diferentes. Este es con un ácido y este es con otro ácido, ¿sí? En ambas lo que tenemos es primero pues la generación del carbacatión, ¿sí? Una vez se genera el carbacatión, entonces ataca, o sea, esto suelta el protón se une a esta sustancia y aquí queda una sustancia rica en electrones y es una sustancia rica en cargas positivas. Entonces en la zona donde está el carbacatión, la sustancia, que en este caso sería el SO4-, atacaría, ¿sí?, electrofílicamente, o sea, haría un ataque de tipo nucleófilo
O sea, esos electrones de ese SO4 atacarían el núcleo del carbono que está cargado y formaría un nuevo enlace. Ahora, esta sustancia es un estado intermedio, puesto que apenas llega el agua lo que va a hacer es transformar ese enlace donde estaba el elemento inicial que sustituyó al hidrógeno o pues que sustituyó al doble enlace, y uno de los hidrógenos del agua forma un enlace con este oxígeno formando un alcohol. El resto de la estructura sale con el oxígeno que queda, pues con el oxígeno del agua y el otro hidrógeno que queda. Aquí observamos, entonces, miremos este tipo de transformación. Es importante tener presente que una vez se forman estos alcoholes, a partir de alquenos o de alquinos, en el caso de arriba son alquenos, en este caso son alquinos, pues tenemos que una vez se forma el alcohol puede tener una transformación a básicamente dos sustancias, o se forma una alcanona, o sea una sustancia de origen cetona, o un alcanal, una sustancia de origen aldehído, ¿sí? Normalmente las constantes de equilibrio de este tipo de reacciones, o sea de la transformación del alcohol a la acetona o al aldehído, suelen tener constantes de equilibrio muy altas, superiores a 1, como vemos acá. Eso favorece entonces que la reacción más bien se dirija en un solo sentido. Este fenómeno se da a una proporción muy pequeña con respecto a este fenómeno. Entonces lo más probable es que cuando aparecen estas sustancias conocidas como alquenoles, que son producto de la transformación de los alquinos, pues casi que por sus condiciones termodinámicas la estructura va finalmente a formar o un derivado cetona o un derivado aldehído, como vemos acá abajo. Acá abajo tenemos el propino, tenemos este catalizador y tenemos el agua, ¿sí? Bueno, estas condiciones de la constante de equilibrio son en medios acuosos. Entonces básicamente lo que va a pasar aquí es lo siguiente, ¿sí? Acuérdense que entonces primero, ¿qué va a pasar? Un hidrógeno del ácido forma un enlace con este compuesto, lo volvería un alqueno, después otro hidrógeno lo volvería un alcano y alcanzaría su forma carbanión. ¿Sí? Luego de que está la forma carbanión, entonces este fragmento de la sustancia que quedó con los electrones forma un enlace con ella, ¿sí? Y una vez tenemos esa sustancia allí y llegan las partículas de agua le donan un hidrógeno a esa región, sustituyendo esta sustancia, dejando un componente de forma alcohol, ¿sí? Y automáticamente, pues una vez aparece ese alcohol derivado de los alquenos, pues tiene una tendencia a transformarse en acetona o en aldehído. Otras reacciones importantes en términos de lo que le sucede a los alcanos y a los alquinos son las reacciones de hidratación. Ojo, es muy diferente esta reacción de hidratación a la reacción de adición por un halógeno. ¿Por qué es diferente? Porque pues en este tipo de reacción lo que vamos a tener es que el agua queda como componente estructural del alqueno y favorece la ruptura de los dobles enlaces entre los carbonos que existen allí, ¿sí? Como podemos observar, este extremo quedó igual, este extremo quedó igual. ¿Dónde están las partículas de agua de esta sustancia? ¿Sí? Pues básicamente están distribuidas en esta región y en esta región, ¿sí? Ahora, representemos esa reacción de hidratación, ¿cómo se va a dar? La reacción de hidratación involucra interiorizar una molécula de agua dentro de la estructura. Ahora,
miremos acá, esto es un ácido, vuelve y juega, entonces primero esta sustancia debe formar el carbacatión, luego de formarse el carbacatión, ¿quién le ayuda a formar el carbacatión? Pues esta sustancia que le dona un protón. Una vez forma el carbacatión, entonces esta sustancia va y forma un enlace con ella, forma este tipo de intermediarios, ¿sí? Y luego el agua sustituye a esta sustancia, ven cómo sale la sustancia y tenemos como resultado un alcohol. Normalmente cuando el agua entra a sustituir un alqueno o un alquino, el producto es un alcohol. Aquí podemos ver cómo el agua ayuda a este tipo de reacciones. Por ejemplo, el agua aquí tomó el protón, generó esta sustancia que es un nucleófilo bastante fuerte porque pues tiene ahí electrones desapareados. Y una vez se forma ese nucleófilo y se encuentra con el carbacatión del alqueno, ahí se puede establecer un enlace. Miremos aquí cómo el agua colaboraría en las dos formas con el ácido. ¿Qué está haciendo el agua para que la sustancia pueda cumplir la reacción? Para que el ácido pueda incorporarse en el alqueno. Primero le está quitando los protones. El ácido le está donando los protones al agua y cuando le donan los protones al agua se transforma en un buen nucleófilo, una sustancia, un buen nucleófilo, una sustancia rica en electrones que puede atacar los núcleos de cualquier sustancia rica en protones. Ahora, ¿cuál es la sustancia rica en protones? Pues el carbacatión, ¿sí? Y también vamos a tener una fase lenta y una fase rápida, que depende de la formación de ¿quién? Del carbacatión. Ahora, miremos acá arriba cómo el agua dona el protón, genera el ion hidronio, el ácido el disociado pues es un nucleófilo, ese ion hidronio va a generar que la ruptura del enlace genera el carbacatión con agua, entonces se hidrata, ¿sí? Y posterior a esa hidratación, de una forma rápida, llega otra molécula de agua y generamos lo que llamamos como productos alcohol. Ahora observemos la reacción de hidratación en los alquinos. Pues en los alquinos vamos a tener primero un producto que es el alqueno o un alcohol de tipo alqueno, y ese alcohol de tipo alqueno pues tiene una tasa de reacción cuya constante es muy superior a 1, entonces lo más probable es que esa sustancia cuando aparezca va a tener una tendencia a formar una acetona o un aldehído. Siempre va a existir eso. La única condición es que el alqueno se vuelve un alcano en forma de alcohol y el alquino primero se vuelve un alqueno en forma de alcohol y no se transforma en alcano en forma alcohólica, sino que desde ahí, desde el alqueno en forma de alcohol, genera una acetona o un aldehído, ¿sí? Miremos esta reacción de acá abajo. Tenemos un alquino. El alquino entonces va a reaccionar. Necesita de agua. ¿Por qué necesita de agua? El ácido le dona el protón al agua. ¿Estamos? El agua pues dona el protón a esta estructura, haciendo que pues básicamente se rompa el doble enlace, ¿sí? Una vez se rompe el doble enlace, entonces esta partícula, la base disociada del ácido, forma un enlace con uno de los carbonos. Después el agua sustituye ese enlace y tenemos un alcohol. Tengan clara la secuencia. Primero aparece el protón. ¿De dónde apareció el protón? Pues el ácido, que se lo donó ¿a quién? Al medio acuoso. Ya el medio acuoso con los protones es el que dirige la reacción generando el carbacatión, donándole el protón al alquino en este caso, volviéndolo un alqueno, ¿sí? Luego, acuérdense que la base disociada del ácido se une a ese alqueno.
y después el agua sustituye a esa base formando un alcohol, ¿sí? Ahora, pues la tendencia natural que tienen esas sustancias que son alcoholes de tipo alqueno, pues va a ser a formar, en este caso formó una cetona, ¿sí? Una cetona por el hecho de que estos electrones de acá son más atraídos por el hidrógeno, por el oxígeno que por el carbono, puesto que el oxígeno tiene mucha más electronegatividad que el carbono. Se forma el doble enlace, se pierde este hidrógeno, salió de la reacción y tenemos una acetona, ¿sí? En otros casos el hidrógeno no se pierde, como vamos a ver en este caso, como vamos a formar el acetaldehído. Entonces vuelve y juega, tenemos el alquino, está el medio acuoso y esta es la sustancia que aceleraría la reacción, ¿cierto? ¿Cómo la acelera? Pues le dona el protón al agua, el agua se carga como H3 o más o ion hidronio, él es el que genera el carbacatión, luego el carbacatión se une con la base disociada del ácido y luego esa base disociada es sustituida por otra molécula de agua, ¿sí? Entonces aquí tenemos la formación del alcohol tipo alqueno, ¿sí? Posterior a eso, entonces observemos que en este caso, si bien observamos aquí hay un hidrógeno unido, aquí hay un OH, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que los electrones de este doble enlace son atraídos por el hidrógeno, se rompe el enlace entre estos, por el oxígeno, perdón, se rompe el enlace de oxígeno y hidrógeno, sale el hidrógeno y básicamente tenemos la configuración de un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Estas sustancias, recuerden que tienen el nombre de grupos carbonilos. Estas sustancias también son ampliamente reactivas. En este caso entonces formamos un carbonilo de tipo aldehído, como lo podemos ver ahí. Recuerden las reacciones que acabamos de ver, que son reacciones de adición, donde adicionamos o halógenos o adicionamos protones, y también tenemos la reacción conocida como hidratación, donde la molécula de agua ya hace parte del componente. Recuerde que una vez se genera pues estas reacciones, tenemos la generación de nuevos compuestos a partir de estos primarios conocidos como alquinos o alquenos.